Vamos a continuar con el tema de malformaciones congénitas de la mano. El día de hoy vamos a hacer énfasis principalmente a lo que es las deficiencias longitudinales congénitas del radio y cúbito y les mencionaré algo sobre esas deficiencias centrales y algo de las deficiencias transversas. Iniciando por la epidemiología, vamos a ver que estas malformaciones congénitas en general están descritas principalmente en Estados Unidos, que al menos hasta el 2% de los recién nacidos vivos van a tener malformaciones, y de esto se dice que hasta un 25% van a ser comprometidos los miembros superiores. Sin embargo, en Europa también lo que está descrito es que aproximadamente el 59.1 por cada 100.000 nacidos vivos van a tener malformaciones reportadas en las extremidades superiores. Se debe tener en cuenta que no solo basta con saber que se van a presentar en las extremidades superiores cualquier tipo de alteración, sino que muchas de ellas en orden de frecuencia se van a asociar a otro tipo de malformaciones, que son las malformaciones a nivel cardiovascular, a nivel de la línea roja, a nivel de la columna, del tracto gastrointestinal y a nivel del miembro inferior, pie, cabo o equinovaro o deficiencias de peroné, principalmente las deficiencias longitudinales del radio. Ah, habíamos mencionado en la charla previa sobre la secuencia Bacter. eh, de estos, pues se dice que el 2/3 de la población o de los casos que se presentan principalmente en Estados Unidos se van a asociar a otros trastornos genéticos conocidos y dentro de las siglas de ese secuencia Bacter vamos a encontrar los defectos vertebrales, las malformaciones anales, aquellas cardiopatías congénitas, principalmente los septos interventriculares, las alteraciones o las fístulas traqueales, las fístulas esofágicas, malformaciones renales, principalmente alteración a nivel de los uréteres y alteración en las extremidades, no solo a nivel de las extremidades superiores, sino también en las extremidades inferiores. Esto ya lo mencionó Fabián en las semanas previas, donde se hablaba de la embriología y la morfogénesis del miembro superior. Para recordar algo importante, era que iniciaba alrededor de la cuarta semana y finalizaba más o menos entre la octava y la 10ª semana. Se daba por tres ejes principales. El eje próximo distal o primo distal, en el cual esa extremidad va a ganar la longitud de anterior a posterior, donde me va a dar lo que vamos a conocer como la zona radial y cubital, y el eje ventral, que es lo que conoceremos como la zona que es palmar y la zona que es dorsal. Y a medida que va creciendo esa extremidad, alrededor de la sexta a séptima semana, existe esa rotación de ese eje ventral y es lo que vamos a conocer como lo que es flexión y extensión en las extremidades. También se había mencionado sobre esos centros de señalización. Esto es necesario entenderlo en el tema de la morfogénesis, dado que los centros de señalización principalmente son tres. Sin embargo, lo más importante son las sustancias responsables de esos centros de señalización. Se conoce que en el eje próximo distal, en el primer eje, el factor de acción va a ser ese ácido retinoico y en la zona más distal vamos a tener que la sustancia responsable de ese crecimiento primodistal va a ser ese factor de crecimiento fibroblástico. En la zona polarizante se va a encontrar que es más hacia la zona cubital de esa extremidad y acá la proteína o la sustancia importante va a ser la sonic y dará la diferenciación a lo que es la formación radiocubital. Y finalmente, pues la tercera zona, lo que me va a permitir es una interacción entre la zona apical con una cara ventral denominada, pues, esa sustancia responsable, la WNT, que va a dar origen a esa tercera zona, que es la dorsalización de esa extremidad. Acá vamos a tener en cuenta que existen unas clasificaciones de mano congénita. En la clasificación vamos a tener dos grandes grupos.
uno es esas deficiencias longitudinales que vamos a hablar el día de hoy, principalmente pues en ese eje longitudinal de la extremidad, y lo dividimos a su vez en lo que es esto, preaxiales a nivel de radio, las centrales a nivel principalmente de los metatarsos y de los metacarpianos, y postaxiales, eh, y a su vez vamos también a tener otro tipo de clasificación que la vamos a dividir también en transversales a través de ese eje longitudinal. Sobre los años 60, 70, pues existió la primera de las clasificaciones de mano congénita, fue una de las clasificaciones más conocidas y aceptadas en ese momento por todo el grupo de cirugía de mano, que era la categoría o la clasificación de Swanson. Y ya la segunda clasificación ya llegó más o menos 20 años después a esta primera. Aquí la iban a dividir en 7 grupos, donde la mayoría de las alteraciones se iban a ubicar en las categorías tipo 1, donde había una alteración en esa formación de la extremidad principalmente, y en la tipo 2 ya había una alteración en la diferenciación de la extremidad. Acá ya hablábamos de las displasias. Esta clasificación o la categoría de Swanson tuvo muchas críticas, dado que, como les decía anteriormente, la mayoría de esas enfermedades se iban a ubicar principalmente en el primer grupo. Ya 40 años después se dice, sale esta clasificación o este sistema de categorías sobre el año 2014. La última modificación o el ajuste de este sistema fue en el 2020 y ya la dividía en 4 grupos. La primera era aquellas, o la uno, era aquellas malformaciones donde la denominaban que existían unas alteraciones en las células, en aquellas células que generaban una formación y que conllevaban a una formación de un tejido anormal. En el segundo grupo ya encontrábamos lo que eran las deformidades y acá las denominaban como aquellas alteraciones en las células que ya estaban formadas, pero que generaban alteración en el tejido ya formado. El tercer grupo eran las displasias, donde había una ausencia de una organización normal de esas tejidos ya formados. Y eh, el cuarto ya eran aquellas clasificaciones donde habían síndromes asociados. Entonces, estas son digamos, el sistema de clasificación de la OMT por las siglas de los autores, y la divide a su vez en 2 grupos, donde hay una formación anormal en ese eje o la diferenciación de esa extremidad que iba desde el hombro, pero no incluía la mano. Ya en el segundo grupo había una formación anormal o diferenciación de la mano, y ya este grupo de las deformidades que ya pues incluía o no la mano, en el 2020 genera una modificación donde el dedo en gatillo ya no lo incluía dentro de los grupos de las deformidades congénitas, dado que se consideraba que esta patología era una patología adquirida. Sin embargo, sí continuó em, en, en auge esa secuencia de anillo de concepción dentro de la clasificación o dentro de las OMT. Vamos a ver que esas deficiencias transversas se consideran que son comunes, son asimétricas, en su mayoría son causadas por una rotura temprana del amnio. Principalmente se va a detener abruptamente el crecimiento de esa extremidad, y acá la voy a definir dependiendo del remanente óseo del segmento. En la imagen de la pantalla a mano derecha, vamos a ver que hay una amelia donde existe una falla temprana y una alteración completa en la formación de esa extremidad. Hay una ausencia completa en la formación de la misma, e incluso pudiera haber algún vestigio o un remanente de tejido conectivo, lo que generaría que esa deficiencia puede ir o en una media, que es la falla temprana y completa, de una falangia, o una peromelia, que se relaciona ya con una ausencia de la región más distal, ya sea el pie o la mano. En cuanto a aquellas amputaciones congénitas, hace parte de ese grupo de defectos transversos. eh, es dentro del grupo de las OMT
está dentro de las malformaciones. El sitio más frecuente donde vamos a encontrar esos defectos transversos va a ser debajo del codo. Este muñón, vamos a ver que es un muñón acolchado. Estas patologías se consideran unilaterales, esporádicas y no van a tener asociación con otras malformaciones. Sin embargo, se dice que existe un tipo de herencia recesivo, aunque es poco frecuente que se presente. Acá hay un diagnóstico diferencial cuando se ven este tipo de pacientes y es aquellos anillos constrictores o aquellos bandas amnióticas que se puedan presentar. Sin embargo, pues si llega a presentarse esos anillos constrictores, vamos a encontrar los anillos en otras regiones del cuerpo, principalmente en las extremidades. El tratamiento de esta lesión pues va a depender de la longitud de ese remanente óseo. Algunos pacientes, dado que son jóvenes, van a tener un buen acople de la extremidad. Se ha encontrado esta cirugía de Krukenberg, donde si se dan cuenta en la imagen anterior, existe la región proximal entre el radio y cúbito. Lo que genera esta cirugía de Krukenberg es realizar una separación de esa membrana interósea radiocubital proximal y que se genere un muñón en tipo pinza con el fin de generar la función de pinza. Hablando ya de los defectos intercalares, hace parte también acá de la falla longitudinal, que hace parte dentro del grupo de las OMT, del primer grupo que son las malformaciones. Encontramos que en la focomelia se observa un defecto o un segmento intermedio que va entre la mano y el hombro, el cual está ausente. Va a dividirse en dos formas: la completa, donde, como lo muestra la imagen, la mano está unida al hombro, o la proximal es donde el brazo está ausente, pero el antebrazo está presente o distal, o pudiera no haber formación de ese antebrazo, pero el brazo pudiera estar ausente. Aquí recuerden que más o menos sobre los años 60 se generó una epidemia con el uso de la talidomida, por lo que hubo alta frecuencia en las presentaciones de focomelia, principalmente la diferenciación de aquellos miembros superiores. Una de las principales displasias que hacen parte de lo descrito, que comprometen esa longitud de la extremidad, vamos a tener que son tres. En la mano izquierda de la pantalla, pues vamos a ver un brazo normal, una longitud tanto de la región del brazo, del antebrazo, que son normales. En la segunda vamos a ver la frisomelia, que es donde hay una disminución en la longitud de ese húmero. Sin embargo, el antebrazo va a ser normal. La mesomelia es que tengo un húmero de una longitud normal, sin embargo, ese antebrazo va a ser disminuido en longitud y no se muestra en la imagen, pero la micromelia es cuando hay una disminución de la longitud tanto de ese húmero como, o ese brazo como de ese antebrazo comparado con el contralateral. Esas deficiencias radiales o deficiencias preaxiales hace parte también del grupo de las malformaciones o el grupo 1 de la OMT, donde esas deficiencias las divido en radiales que reciben el nombre de preaxial. Es más común esta malformación en los hombres, principalmente afecta el lado derecho del cuerpo y se puede asociar a que se presenten bilateralmente hasta en un 50%. Esa deficiencia radial es, digamos, la principal de las deficiencias, la más frecuente, y se caracteriza también por tener una hemimelia. Quiere decir que esa mitad eh, del miembro se va a observar una ausencia del segmento distal o una parte del segmento. No se va a encontrar el radio o toda la parte de ese componente radial. Entre eso vamos a ver qué es el pulgar y el índice. Y hay que recordar que la formación o la ganancia de longitud de ese pulgar va a estar estimulado por el crecimiento del radio. Por lo que si tenemos una alteración a nivel
de esa o una deficiencia del radio podríamos tener o una hipoplasia o una agenesia del pulgar o que haya una alteración o una disminución de crecimiento en esa región tenar o incluso puede llegar a comprometerse aún hacia cubital, es decir, que puede afectar el índice, ya sea un índice hipoplásico o que haya agenesia del índice. Vamos a ver, pues en el gráfico, que clínicamente se va a observar una mano, una clap hand o una mano en pala, donde en la primera imagen, en la radiografía, vamos a ver que el cúbito se encuentra curvo hacia el radio, existe una hipoplasia o puede existir una agenesia del pulgar. A esta deformidad vamos a reconocerla como la mano samba. Acá la principal clasificación es la de Bain y Clapp, donde la vamos a dividir en cuatro grupos. Posteriormente llega una clasificación, ya se las voy a mostrar, donde vamos a tener una mano normal o una extremidad normal. En la tipo uno vamos a ver que el radio es mucho más corto, pero vamos a tener fisis distal, donde me puede generar un crecimiento longitudinal. Ya en la tipo 2 vamos a ver que tenemos un radio. Bueno, en la tipo 2 vamos a tener que tenemos un radio hipoplásico, es corto y delgado si lo comparamos con el radio normal y pudiera no haber fisis de crecimiento. El cúbito lo vamos a ver mucho más engrosado que el radio y desde este punto podemos observar alguna alteración a nivel ya sea de hipoplasia o de incluso agenesia si ya nos vamos a la categoría número 3. En la tipo 3 podemos encontrar una ausencia parcial, más o menos de tercio medio hacia distal de ese radio. Solo va a existir ese segmento de radio proximal y se describe que el pulgar ya se encuentra ausente en esta clasificación. Ese carpo se va a desplazar hacia cubital y se va a articular con esa carilla articular de cúbito. Y la última clasificación, inicialmente de Bain, es que existe una plasia del radio y el cúbito se curva totalmente. Posteriormente, o más recientemente, ya aparece esta clasificación de Golfa, donde incluía la categoría 5, donde eh, describía esos déficits de número que podría tener. El 5A, que esa cavidad glenoidea, estaba normal o incluso hipoplásica, y la tipo 5B, donde ya había un compromiso total de esa cavidad glenoidea y ese húmero próximo. Esas deficiencias longitudinales pueden ser aisladas, pero lo usual es que se presenten asociadas a otros síntomas, síndromes, principalmente pues esa secuencia Bacter, las anemias de Fanconi. En caso de que yo tenga un niño que tenga una trombocitopenia, que tenga una ausencia del radio, lo que se debe realizar o la recomendación es que una vez que nazca ese niño y tenga un antecedente de alguna alteración hematológica, se debe descartar una anemia de Fanconi, que es lo más asociado a estas deficiencias, dado que el riesgo de cáncer, principalmente en las mucosas, un sea de hígado o las leucemias, se dice que aumenta hasta 3 veces si se presentan estas alteraciones. Por eso se debe realizar desde el inicio pues, el descarte de otros tipos de asociaciones. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Este diagnóstico inicialmente inicia prenatal con una ecografía. Esa ecografía va a tener una sensibilidad que está por encima del 70%. La especificidad puede llegar por encima del 90%. Esto es importante principalmente para indicarle a los padres las posibles alteraciones, esos síndromes asociados, y ya cuando nazca guiarlos para el tratamiento y si tiene condiciones, principalmente condiciones de septo o comunicaciones inter o interventriculares, determinar cuál será la morbimortalidad. La radiografía simple de esta extremidad pues va a depender de la deformidad que se presente.
Como lo vimos inicialmente, se va a relacionar con alteraciones a nivel de la columna, por lo que se debe hacer también una radiografía de la columna si estamos buscando esa secuencia Bapter o un ecocardiograma buscando la cardiomiopatía asociada. Esos pacientes con deficiencias longitudinales van a presentar pues grados variables de una desviación. Recuerden que el carpo se va hacia cubital y el resto de lo que queda del metacarpo y de las falanges se van hacia radial. Va a haber un arqueamiento dependiendo del grado de la clasificación de Bain. De ese cúbito, el antebrazo pues va a estar mucho más corto y lo que va a traducir es que tenga este niño una dificultad para la actividad de la vida diaria, principalmente pues comer o llevarse la mano hacia la boca, a la mano nalga o a la mano cabeza. El objetivo es estabilizar esa muñeca, alinearla con el antebrazo, por lo que debo realizar un reposicionamiento de esa mano en relación con ese antebrazo, con el fin de lograr una adecuada disfunción de los dedos de la mano y la fuerza de agarre para mejorar así la función. El momento pues, de la intervención quirúrgica solo se debe realizar una vez se haya estabilizado pues, todo el problema cardíaco y hematológico. Existen dos métodos de tratamiento no quirúrgico, como los vemos en la imagen, es la ferulización y el estiramiento de los tejidos blandos, donde mencionan que deben tener una angulación menor de 20 grados. Estas modalidades de tratamiento pues más o menos en la clasificación uno y 2 pudieran realizarse solas de forma temprana o incluso si yo voy a realizar cualquier intervención quirúrgica, pudiera realizarla inicialmente. Estas ya pues deformaciones graves sí me van a ayudar al estiramiento de la muñeca, una distracción que se considera una distracción longitudinal que debe ser progresiva, mejorar esa desviación de radial hacia cubital y así estabilizar pues como tal esa articulación cúbito-campana. Ese manejo quirúrgico, vamos a ver lo que ya se espera que se realice por encima de la categoría 3, la categoría 4, e incluso algunas de las categorías 5, principalmente la categoría 5A, donde todavía existe una cavidad glenoidea, así sea hipoplásica. O incluso también puedo realizarla cuando tengo falla de ese manejo conservador y no consigo esa mejoría de esa deformidad o angulación de más de 20 grados. La cirugía se va a centrar en dos cosas, principalmente pues en realinear y estabilizar la muñeca. Eh, Hay otros procedimientos que van a concentrarse en el alargamiento del antebrazo, principalmente durante la adolescencia. Se dice que la cirugía ideal es aquella que me alinee en la extremidad, pero también me la estabilice. Se ha descrito también esas procedimientos quirúrgicos en donde haya una distracción del radio en combinación con liberación de tejidos blandos y transferencia eh, de tendones. Entonces, actualmente, pues la premisa se centra en liberar ese tejido blando, alinear el carpo y realizar ya sea una centralización o una radialización de la muñeca sobre el segundo o el tercer metacarpiano. Esa centralización, pues, es el procedimiento en el cual proporciona una base estable para ese carpo, coloca a la muñeca en una posición que se considera funcional del antebrazo y haga una transferencia de la musculatura ulnar. El extensor carpi ulnaris lo puede acortar o lo puede mover distalmente hacia el quinto metacarpiano para mejorar la ventaja biomecánica. A su vez, también se puede unir ese extensor carpionaris al flexor carpionaris para mejorar aún más la extensión y prevenir la subluxación polar carpiana, que se considera que es una de las principales complicaciones de cualquiera de los dos, de los procedimientos quirúrgicos que se realizan. Y ya la radialización es útil para evitar que tengamos que resecar algún hueso del carpo o hacer incluso algún acortamiento del cúbito.
se va a centrar principalmente pues en el segundo metacarpiano. En la imagen de la derecha vemos que el niño pues tiene una agenesia como tal del pulgar, no se realiza ninguna resección. Sin embargo, ya mi eje va a quedar sobre el segundo metacarpiano con clavo de Kirchner, y así voy a tener mi eje longitudinal pasando a este nivel. También se pueden hacer transferencias de ese flexor carpi radialis, el bracket radialis, hacia la masa extensora pulgar. Esa manipulación o la distracción de los tejidos blandos la puedo usar incluso antes de realizar alguna radialización o centralización. Me facilita reducir la muñeca. Se utilizan diferentes configuraciones de los fijadores externos que puedo hacer uso de clavos de Kirchner o tutores de distracción. Acá es necesario pues educar a los padres sobre el cuidado del fijador y del método de distracción, que lo que se recomienda es que haya una velocidad de distracción de 1 milímetro por día. Lo informado es que más o menos se puede necesitar entre 1 mes y 130 días y recomiendan los autores es de dejar el distractor femoral 4 semanas más con el fin de alcanzar esa posición neutra, disminuir la inflamación pues, en el momento de la cirugía y ya luego hacer uso de lo que es la centralización o la radialización. En caso de que yo tenga recidivas de esas deficiencias longitudinales del radio, ya lo que recomiendan es hacer una artrodesis urinocarpiana, que se reserva ya como un tratamiento de salvamento de esa extremidad. Las deficiencias cubitales o posaxiales es dentro del grupo de las malformaciones. Es menos frecuente que la deficiencia radial, se va a asociar a sinostosia radiocubital proximal y deficiencia de esos dedos posaxiales, que son el anular y el meñique. Esta también se va a relacionar, pues, en segunda instancia con alteración a nivel de los miembros inferiores, principalmente alteraciones a nivel del peroné. Sin embargo, si la comparamos con esa deficiencia radial, esta deficiencia no se asocia a condiciones sistémicas, sin embargo, sí se relaciona con alteraciones esqueléticas, donde veo micromelias. Eh, estas patologías son unilaterales. Recordemos que la deficiencia radial hasta el 50% son bilaterales y es necesario reconocerla porque acá no se va a observar, cuando no se observa, perdón, la cúpula radial, es difícil definir si estamos frente a un radio o a un cúbito. Se relaciona también en las niñas con alteraciones mullerianas, por lo que estas niñas sí deben recibir una consejería ginecológica. Clínicamente, pues estos niños inicialmente notan que hay una deficiencia en varo de esa extremidad, en el crecimiento también hay una deficiencia de ese crecimiento longitudinal del antebrazo y voy a ver que se forma una zona de un fibrocartílago que hace que el radio que siga creciendo puede ser que crezca en forma normal, sin embargo, lo que se relaciona es que haya un arqueamiento hacia cubital. Existen teorías de ese fibrocartílago. Una es que sirve como un soporte y que o que permite que ese antebrazo siga creciendo. Y lo segundo es que sirve como una rienda y genera pues el arqueado que presenta el radio en esta patología. A medida que crece el paciente, vamos a ver que existe una luxación radio capitelo y una inestabilidad secundaria a procesos de compensación. Dentro de las clasificaciones vamos a tener también la clasificación de Bain. Acá la encontramos en 4 tipos. Posteriormente ya añaden 2 tipos más, donde eh, esas clasificaciones las podía dividir si había una deficiencia en la mano, dado que el 70% de las alteraciones de deficiencia longitudinal del cúbito se relacionan con malformaciones a nivel de la mano, principalmente agenesias o hipoplasias del pulgar o sintáctil. En la primera o en la grado 1 vamos a tener que hay una hipoplasia del cúbito, el cúbito es más corto, sin embargo tengo epífisis proximalista, el presente. Ya en la tipo 2 vamos a ver que hay una ausencia parcial de ese cúbito distal. En la tipo 3 hay una ausencia total de ese cúbito.
Y en la tipo 4 ya vemos que aparte de esa ausencia del cúbito hay una sinostosis radiohumeral. Y como la clasificación previa, también la dividíamos en 5 categorías, donde además de esa deficiencia del antebrazo, teníamos otras deficiencias asociadas, principalmente en este caso sería a la cavidad glenoidea. En el tratamiento, vamos a ver que el tratamiento de estos niños va a tener tres principales problemas. Existe una inestabilidad de ese antebrazo, secundario a la deficiencia y a la deformidad angular, principalmente dada por el radio, a que haya un acortamiento y a que haya una fusión o alteración distal. El objetivo de este tratamiento va a ser centrarse en la funcionalidad del paciente, en mejorar el dolor y no en la parte estética. También aquí se describe lo que son aquellas manipulaciones con yeso en los primeros 4 meses de vida. Sin embargo, hay pobres resultados funcionales y esos tejidos blandos no son capaces de mantener la alineación adecuada del antebrazo, porque ese tejido fibroso que se forma donde debería ir el cúbito se considera muy fuerte. Acá están descritos patologías, están descritos procedimientos quirúrgicos donde tenemos la osteotomía rotadora del húmero, principalmente cuando se relaciona una sinostosis radiohumeral. Estos pacientes hacen una deformidad en hiperextensión del miembro superior. Como no hay una articulación de codo en esa sinostosis, hay un poco capacidad funcional de llevarse la mano a la boca, a la nalga o a la cabeza, que son las principales actividades para un desarrollo de vida diaria. La idea de esta osteotomía es realizar una desrotación para que esa extremidad quede en supinación y posterior a eso sin fijarla. Y otra de las las osteotomías que se realizan es una osteotomía de cierre o empuña de cierre humeral, principalmente en esos pacientes que se relacionan con sinostosis radiohumeral, con un antebrazo que lo que busco es que sea mucho más funcional. Eh, una de las patologías que no se realiza frecuentemente, pero está descrita, es retirar ese remanente fibrocartilaginoso en esa región cubital, principalmente recomendada cuando tengo esa desviación de más de 30 grados. Sin embargo, me va a generar una disfunción del carpo, una alteración en la estabilidad, dado que recuerden que esa fibrosis o ese fibrocartílago que se presentado en vez del cúbito, servía como una rienda o una columna para el radio. Acá se puede realizar una resección de esa cúpula radial eh, o permite que ese radio pues siga creciendo, empeorando así la subluxación y la curvatura. Sin embargo, pues tiene altas tasas de pseudoartrosis. En cuanto a las deficiencias centrales, la principal malformación en la que involucra a aquellos metacarpianos o los metatarsianos en esa parte central va a conducir a una mano en apariencia de mano en pinza de cangrejo o una ausencia total o parcial de los dedos, los metacarpianos, el cual daría también una alteración longitudinal de esos rayos centrales. En la primera imagen a la derecha, vamos a ver que esa parte sombreada es la que se va a encontrar ausente debido a que los dedos cubital y radial tienen un crecimiento diferente en la mano a los dedos centrales. Existen dos formas de presentación. Vamos a encontrar la forma típica, donde es aquella que va a presentar ausencia de la falange y del dedo medio, pero el metacarpiano sí está formado. Esta es bilateral, por lo que se recomienda realizar una imagen comparativa y va a verse asociado con pies hendidos, palares hendidos y la configuración, como la imagen inferior, es una configuración en B. Y la variante atípica, pues hay ausencia de esos dedos centrales, aquí hay alteración a nivel de ese metacarpiano, solo quedan los huesos del carpo. Em, Asociado, voy a presentar que esos dedos que quedan como, digamos, remanentes, son dedos pequeños e incluso pueden haber sindactilias. La forma característica, si lo comparamos con la anterior, esta es una forma en U, no se asocia a otros tipos de malformaciones ni se han asociado a síndrome de herencia como lo puedo encontrar en la mano en pinza de cangrejo. Principalmente pues se relaciona con un síndrome de Poland, que es cuando en la imagen de la derecha, cuando hay una ausencia de ese pectoral mayor,
y se considera ipsilateral a la extremidad. Como conclusiones, vamos a ver que es necesario pues, reconocer las deficiencias congénitas de la extremidad. Son comunes donde pueden estar asociadas a otras anormalidades u ocurrir de forma aislada, como las deficiencias de cúbito o las deficiencias centrales atípicas. La deficiencia longitudinal debe impulsar pues, al examen completo, dado que conllevan un alto impacto en la calidad del paciente y desenlace funcional. Y en la mayoría de los casos debemos realizar una evaluación temprana por parte de genética, derivar a un equipo multidisciplinario. Recordar que muchas de estas también se relacionan con alteraciones mullerianas en las niñas y otras deformidades también proximales o distales, incluidos la cavidad glenoidea o la alteración en los miembros inferiores. Muchas gracias.